Primera de Juan, capítulo 5, versos 13 al 21. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bien, en esta mañana veremos que nuestra salvación es segura. Eso vamos a ver en estos versículos 13 al 21. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál fue el propósito entonces por el cual Juan escribe esta primera epístola? Para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna, si es que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. Es muy interesante que ahí dice que creéis. El verbo está en presente. Es decir, el creyente siempre está creyendo. Por ejemplo, si usted, sin perder ahí Primera de Juan, mire conmigo Juan capítulo 6, versículo 66. Para que recordemos un poco cuál es el contexto de lo que está ocurriendo acá, el Señor hizo uno de los más grandes milagros que están en los 4 evangelios. Recuerden que los milagros que encontramos en Juan son exclusivos de Juan, menos este, que es la multiplicación de los panes y peces, ¿no? Un milagro extraordinario, porque de solamente 2 peces y 5 panes, el Señor hizo una multiplicación que alcanzó ¿para cuántas personas? 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es decir, 5.000 hombres adultos. Si hacemos un cálculo conservador, podríamos decir que más una mujer de esposa por cada hombre adulto y por lo menos un hijo. Pensemos que podían ser más, ¿no? Por lo menos 15.000 personas participaron de este extraordinario milagro. Pero mire, pasó el momento, el Señor reúne a las personas, les habla ahora de lo que son las condiciones del verdadero discípulo de Cristo. ¿Y qué ocurrió? Desde entonces, verso 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Qué ocurrió? Muchas personas creen, pero creen en algún elemento del Señor Jesús solamente, ¿no? Estas personas vieron el milagro y creyeron en el milagro. Pero ¿cuál era el propósito de las señales o de los milagros? Señalar a la persona que hace el milagro, en este caso el Señor Jesús. La fe, ¿dónde está puesta? ¿En las cosas que hace Dios? ¿En los milagros que hace Dios? ¿En lo que Dios nos da? ¿O en la persona misma de Dios? En la persona misma de Dios, ¿no? Por eso que el mismo Juan, aquí en su Evangelio, él dice justamente que el propósito por el cual escribió este libro es para que creamos en el Hijo de Dios. ¿Se fijan?
no en lo que Él hizo, no en las señales solamente, porque las señales solamente lo señalizan a Él como el Mesías. La fe debe estar puesta en la persona del Señor Jesús, en la persona y obra del Señor Jesús, porque solamente Él es el que nos puede salvar. Y ahora miren conmigo capítulo 8 de Juan, versículo 31. Juan 8, 31. Noten por favor el verbo que aquí ahora está en pasado. Dijo entonces a los judíos que habían creído en Él. Paréntesis ahí. Normalmente cuando usted vea que en los escritos del apóstol Juan el verbo creer está en presente, significa verdaderos creyentes. Pero cuando el verbo está en alguna forma del pasado, usualmente son personas que han creído solamente en algo de Jesús, ¿no? Pero que finalmente vuelven atrás, como los de Juan 6, 66. Es decir, no verdaderas conversiones al Señor, ¿no? Personas que solamente, como en la parábola del sembrador, la palabra cae entre espinos, a veces la palabra cae entre piedras, pero ¿qué pasa con esa plantita? Es una aparente conversión solamente, crece un poquito, pero después se seca y muere. La verdadera semilla es la que cae en la buena tierra, donde el Señor, el Padre, le da crecimiento y esa llega a ser una planta grande que da fruto para Dios. Versículo 31, ahora sí. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los verdaderos hijos de Dios, ¿qué hacen? Permanecen en la palabra de Dios. Permanecen y la guardan. La verdadera evidencia del amor a Dios es justamente eso, ¿no? Amar a Dios. Hoy día muchos pensamos quizás que el verdadero amor a Dios se expresa en sentirlo, en decirlo, en expresarlo quizás por medio de la alabanza. Pero Jesús dijo en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El verdadero amor a Dios se expresa en obediencia. Los verdaderos hijos de Dios permanecen en la palabra de Dios. Siempre están creyendo. No solamente creyeron aquel día que le recibimos como nuestro Señor y Salvador personal, ¿no? Usted quizás recuerda ese día. Pero nosotros no solamente creímos ese día, seguimos creyendo. Por eso que el verbo está en presente. Los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Volviendo aquí a 1 de Juan 5. El nombre del Hijo de Dios es Jesús. Y Jesús viene relacionado con el nombre hebreo Josué. ¿Y qué significa entonces este nombre Jesús? Jehová salva. Jehová salva. Por lo tanto, cuando uno dice, creo en el nombre del Hijo de Dios, yo lo que estoy diciendo, yo creo que Dios el Padre ha enviado a su Hijo en salvación por todos nosotros. ¿Se fija usted que el nombre no es solamente una etiqueta nomás, sino que representa a la persona misma, ¿no? Por eso que cuando uno le pone nombre a los hijos, uno trata de darle un significado. No le pone nomás el nombre porque a uno le gusta, sino que uno piensa en el significado que tiene el nombre, para que ese significado lo lleve en su vida real. Bueno, Jehová salva, Dios salva. Y si nosotros creemos en ese plan de salvación que Él ha hecho, tenemos vida eterna. Porque a continuación el versículo dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan usa mucho el verbo saber y el verbo conocer. Cuando él usa el verbo saber, tiene que ver con una experiencia que es completamente cierta y de la cual nosotros podemos tener plena seguridad. Conocer tiene que ver también con conocer a una persona, con tener una relación con una persona. Pero el verbo saber se relaciona con una seguridad. De hecho, es muy interesante que en el hebreo la palabra para seguridad, para confianza, llega a nuestro idioma
con una palabra que nosotros usamos modernamente, asfalto, ¿no? Asfalto. ¿Cómo es una calle asfaltada? Una calle segura. Una calle por la cual nosotros podemos ir con el auto y no hay ningún problema. Vamos súper bien. Pero esas calles que no tienen asfalto, ¿cómo son? No son muy cómodas, ¿cierto? Vamos saltando ahí un poquito, ¿no? Y a veces hay agujeros y todo eso. Así que cuando en la mente hebrea se pensaba en una seguridad, se pensaba en esto, en saber a ciencia cierta. Juan dice, si tú crees en el Hijo de Dios, puedes estar seguro que tienes la vida eterna. Y al final dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El que cree tiene vida eterna. Y podemos estar seguros de que esta salvación es imposible que se pierda. Si usted vuelve conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 10, leamos juntos por favor desde el versículo 27. Juan 10, 27. Muchas personas piensan, ¿no?, que quizás la salvación se pierde. En estos días de campamento, varios jóvenes tenían esa duda. Venían de diferentes iglesias algunos y habían recibido una enseñanza, creo yo, imperfecta de la palabra de Dios. Y tenían temor y vivían con temor, porque siempre pensaban, si me equivoco, voy a perder la salvación. Pero ¿qué dice aquí el Señor en Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Hay siquiera alguna posibilidad de perder la salvación? Absolutamente ninguna. La única posibilidad es que una persona piense nomás que es creyente y no lo es, como los de Juan 6:66, que vieron los milagros, gustaron de la presencia del Señor, pero en su corazón realmente ellos nunca cambiaron, ¿no? Vieron, gustaron, pero realmente nunca creyeron de verdad, porque cuando el Señor les presentó las demandas del discípulo, ellos de inmediato se fueron y nunca más volvieron a andar con él. Piense usted en Judas. Judas vio todos los milagros de Jesús, ¿cierto? Los vio todos. Estuvo con el Señor de cerca todo ese tiempo. Y a pesar de todo eso, de toda la gracia a la cual fue él expuesto, él finalmente no creyó. Y partió de este mundo sin el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, la fe no descansa en los milagros. Descansa en la persona y en la obra de Jesús si queremos tener la salvación. Y esa salvación se recibe una vez solamente y no se pierde jamás. A esos jóvenes les explicábamos, tu fe descansa en la gracia de Dios, no en tus obras. Si tú hoy día pecas o te equivocas, ¿qué tienes que hacer? Volvamos a primera de Juan. Pero miren, al capítulo 2, versículo 1. ¿Qué pasa si el creyente peca? Nosotros siempre estamos pecando, ¿no? Si somos sinceros en nuestro corazón con el Señor, nosotros no cometemos un pecado al día. Cometemos mucho pecado muchas veces. ¿Qué tenemos que hacer? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecó, dice el original, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Se fija que cuando el verdadero creyente peca, el verbo ¿cómo está? En pasado. El inconverso, el incrédulo, el que no tiene a Cristo en su corazón, cuando peca, el verbo, fíjense, está en presente, está en continuo. Mire, por ejemplo, el versículo 9 del capítulo 3, aquí mismo en Primera de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Se fijan que al creyente verdadero que ha nacido de nuevo, nunca se le aplica el pecado en presente? Porque el creyente no practica el pecado. El creyente comete actos
de vez en cuando, ¿cierto?, de pecado. Pero ¿qué hacemos de inmediato si pecamos? Abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Como dice Primera de Juan 1:9, confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Leamos por favor también desde el capítulo 3 aquí de Primera de Juan, desde el versículo 1. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, fíjense el verbo cómo está, en presente, no peca. Todo aquel que peca en presente, en continuo, ¿cierto?, que practica el pecado, que dice, no le ha visto ni le ha conocido. Paréntesis ahí. El creyente, cuando peca, se duele, ¿cierto? Nosotros pecamos y no estamos tranquilos. Hay algo que nos pesa y tenemos que ir rápidamente a la confesión. Pero el incrédulo, el que no tiene al Señor en su corazón, el pecado es lo más normal para él. Es lo más normal para él. El Señor Jesús, de hecho, ahí en Juan capítulo 8, más adelante lo explicó, diciendo, y en Juan 14, el que no tiene a Cristo en su corazón es esclavo del pecado. No es libre, como él piensa que es, ¿no? Los pecadores normalmente dicen, yo soy libre porque hago lo que quiero. Pero Jesús dice, no eres libre, eres esclavo de tu pecado. Es decir, tú haces lo que el pecado te dicta que hagas. Pero nosotros, como dice ahí el versículo después, en Juan 8:31 y 32, el creyente es libre, porque la verdad de Cristo le ha hecho libre. Es decir, ¿cuál es la verdadera libertad? Libertad para no pecar. Porque antes de conocer a Cristo, nosotros pecábamos y éramos esclavos del pecado, no podíamos hacer otra cosa. El pecado nos controlaba. Pero ahora hemos sido liberados de ese control y hoy por fin podemos decir, yo hago la voluntad de Dios. La verdadera libertad es hacer la voluntad de Dios. La verdadera libertad es no pecar. Tener la capacidad de decir no a la tentación, de decir no al pecado y sí a Dios. Versículo 7 de 1 Juan 3. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Paréntesis, no practica el pecado en presente. ¿Se fijan? Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Volvamos por favor a 1 de Juan 5 ahora. Ya hemos visto que la salvación que tenemos es segura, que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios y esto se evidencia por nuestro amor a Dios en obediencia, en que no practicamos el pecado y si pecamos, de inmediato vamos a la confesión, en oración. Y recuerdan que también hablamos en una ocasión de que a veces tenemos tristeza de arrepentimiento. No toda la tristeza es por alguna situación de tristeza externa. Hemos visto también en la Biblia que hay una tristeza que viene de Dios, que es para arrepentimiento. A veces tenemos pecado que no hemos confesado, pecados que no queremos confesar,
Y Dios produce, como les explica Pablo a los Corintios, tristeza para arrepentimiento, ¿se acuerdan? Entonces, a veces tenemos que usar el discernimiento y pensar, quizás esta tristeza que yo tengo es una tristeza que viene de Dios para arrepentimiento. Como decía David en uno de sus salmos, examina mi corazón para ver si hay pecado en él. A veces hay pecado que no queremos dejar, que tenemos ahí. Hay un perdón quizás que no queremos conceder y es pecado que tenemos allí. Y el Señor produce esa tristeza que es con el fin de arrepentimiento, para guiarnos al arrepentimiento. Así que seamos sensibles al pecado, ya sea de que tenemos un pecado que no queremos confesar, confesémoslo. Si hay un pecado que está luchando con nosotros, despojémonos de él, dejémoslo de lado y tomemos mano de la libertad que tenemos en Cristo. La libertad que tenemos en Cristo es para vivir una vida despojada de pecado. Versículo 14 de Juan 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos dos versículos hablan de la oración. El creyente verdadero practica la oración como algo normal en su vida. Y para que nosotros podamos tener una vida de oración fuerte en nuestra vida, ¿no?, de invertir realmente tiempo en la oración, hay dos requisitos que uno ve en la Biblia y que son inequívocos. Usted siempre los va a ver en la Biblia. El primer requisito para tener una vida natural de oración, no forzada, sino en la cual uno necesita orar. La primera es la gratitud. ¿Sabe que cuando nosotros somos agradecidos al Señor, vamos a invertir naturalmente bastante tiempo en la oración? Cuando nosotros tenemos gratitud en el corazón, siempre vamos a dedicar tiempo a la oración. Va a ser una necesidad que no vamos a poder evitar. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, la oración va a ser continua. Cuando usted analiza su vida y ve que gasta poquito tiempo en la oración, casi nada de tiempo en la oración, normalmente es porque tenemos un corazón poco agradecido. Por no decirlo de otra manera, porque somos ingratos. Cuando hay ingratitud en el corazón, cuando nunca reconocemos que todo viene de Dios, tenemos una vida de oración pequeña. Pero cuando hay un corazón súper agradecido al Señor, usted se va a dar cuenta, dedicamos harto tiempo a la oración. Así que un secreto para la oración, seamos agradecidos en primer lugar. Y de manera natural usted va a dedicar mucho tiempo a la oración. Va a orar en casa, va a orar caminando, va a orar cuando va en el bus, en el auto, va a orar en todo momento. Porque así lo pidió Pablo. Orad sin cesar. Porque la oración no tiene que ver con la posición corporal. A veces nosotros pensamos que si solamente estamos de rodillas y con los ojos cerrados, el Señor nos oye. No. Podemos orar en cualquier posición. Usted va a ver que en la Biblia los hombres y mujeres de Dios que oraron, lo hicieron en toda forma. Porque la oración realmente tiene que ver que nuestro espíritu se conecte con el Señor. Primer requisito, gratitud. Si hay gratitud, siempre va a haber tiempo para la oración. Siempre, siempre, siempre. Segundo requisito, hambre y sed de Dios. Si usted quiere saber, si usted es una persona hambrienta por lo espiritual, hambrienta y sedienta por el Señor, lo natural en su vida va a ser una vida de oración, mucha oración. Esos son los dos grandes secretos que usted los va a ver a través de toda la Biblia para orar. Ser agradecidos y estar sediento y hambriento del Señor. El Señor dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando nosotros tenemos hambre por las cosas espirituales, esa hambre y esa sed siempre aumentan en la medida que usted come de lo espiritual. Porque el hambre y la sed espiritual funcionan justo al revés que el hambre y la sed física. A lo mejor a usted le ha pasado, ¿no? Si ha estado practicando harto deporte un día, llega y termina una sesión de harto deporte, de correr, de jugar fútbol o cualquier otra cosa,
¿qué sentimos? Sed, mucha sed. Y tomamos agua, mucho líquido, ¿cierto? Casi con un poco de desesperación. Pero ¿qué ocurre luego de un rato de beber? Quedamos satisfechos, ¿cierto? Ya no tenemos más sed. Cuando tenemos hambre y quizás hemos estado en ayunas, pasamos quizás el almuerzo y llegamos a la cena y hay harta hambre, ¿cierto? Comemos de buena gana una buena cena y ¿cómo quedamos? Satisfechos también. Y no queremos más, porque así funciona el hambre y la sed física. Comemos, bebemos y quedamos satisfechos. Pero el hambre espiritual funciona justo al revés. Mientras más coma y beba del alimento espiritual, más hambre y sed tenemos. Así que esos son los dos grandes secretos sencillos de la oración. Gratitud al Señor y hambre y sed por el Señor. El hambre y la sed por el Señor se despiertan y se estimulan simplemente por comer el pan de vida espiritual que es la palabra de Dios. Si usted lo hace todos los días, el hambre y la sed por el Señor también van a ser continuos y una vida de oración va a ser lo más natural, sin forzarla, como le pasa nomás a los religiosos. Usted ha visto que ellos oran y leen sus escritos religiosos más por obligación que por amor, por una rutina nomás. Pero el creyente verdadero, que tiene una relación de amor con su Señor, para él es lo más natural y normal. Así que todos realmente debiéramos tener una vida de oración fuerte y continua. Dice aquí que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Las peticiones que nosotros debemos poner al Señor deben ser conforme a su voluntad, y ahí Él nos oye. Si yo le pido al Señor algo que no es conforme a su voluntad, es mejor que quitemos esa oración de nuestra lista de oración. Si yo le pido al Señor, Señor, destruye a todos mis enemigos, probablemente esa oración Él no la va a oír, porque no es una oración conforme a su voluntad. Nosotros debemos pedir conforme a su voluntad, y esto significa pedir como si Jesús estuviera pidiendo. Porque recordemos que Jesús vive en nosotros, ¿o no? ¿El Señor pediría por la destrucción de sus enemigos? Todo lo contrario. Cuando el Señor estaba en la cruz, Él pidió a favor de sus verdugos. ¿Recuerdan? Él pidió a favor de sus verdugos, no en contra. Por lo tanto, ¿cómo sabemos si estamos orando bien y pidiendo bien si el Señor Jesús lo estuviera pidiendo? Orando como si el Señor Jesús estuviera orando. Y ahí sabemos si las peticiones que estamos pidiendo realmente vienen de Él. Estudia atentamente las bienaventuranzas. Estudia atentamente el Padre Nuestro y vea cómo el Señor pidió. Estudia atentamente la vida del Señor Jesús en los Evangelios y usted va a ver cómo el Señor pediría. Y si pedimos conforme a su voluntad, no tengamos la duda que el Señor nos va a oír. Pero es voluntad de Él si Él concede la petición. Mire conmigo Juan capítulo 14. Veamos las palabras mismas del Señor Jesús sobre esto. Juan 14, 13. ¿Qué dice el Señor aquí? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. ¿Cómo debemos orar? En primer lugar, la oración va dirigida al Padre. Yo sé que quizás algunos oran y le hablan al Señor Jesús en la oración, ¿no? Pero aquí vemos una enseñanza, ¿no? La oración va dirigida al Padre. ¿Cuál es la labor de Jesús en la oración y en la comunicación con Dios? Jesús es el mediador. Nosotros siempre tenemos que orar en el nombre, dice ahí, de Jesús. Por eso que cuando usted ore, nunca termina una oración simplemente diciendo amén. Yo lamentablemente a veces escucho hermanos que oran así y dicen amén. La enseñanza en la Escritura es clara. ¿Cómo se debe orar? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Siempre debemos iniciar y durante la oración y terminar la oración en el nombre de Jesús. Porque esa es la única oración que el Padre recibe. Cuando oramos en el nombre de Jesús, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Lo haré, dice. Lo haré para que el Padre sea glorificado. Es decir, las oraciones que Él va a conceder son aquellas que traen gloria a su nombre. Si yo pido, por ejemplo, Señor, permite que me gane el gran premio de la lotería. ¿Es una oración que el Señor haría? ¿O es una oración que glorifica el nombre de Dios? Personalmente creo que no. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar muy bien. Estoy orando, estoy llevando peticiones al Señor que van a glorificar a Dios. ¿Es la oración que Jesús haría? Y ahí podemos ir viendo si es una oración que el Señor va a contestar. Oraciones que el Señor va a recibir y que son para su gloria son, por ejemplo, que podamos orar por las personas que aún no conocen a Cristo. Orar, por ejemplo, para que nosotros como iglesia crezcamos más y más. Orar por aquellas personas que nosotros podríamos invitar aquí a la iglesia y que por diferentes razones no llegan. Ese tipo de oraciones son las que nosotros debiéramos también poner al Señor y que sin duda son oraciones que Él está dispuesto a conceder. Oraciones como pedirle al Señor que nos ayude a crecer más espiritualmente en la palabra, en el conocimiento de Él, que Él nos ayude a controlar más nuestro carácter, a ser más pacientes, amorosos, cariñosos, a tener más recursos, sin duda. El Señor quiere prosperarnos, no hay ninguna duda. Él quiere darnos lo que necesitamos para vivir, pero también pidámosle para que podamos ofrendar para su obra. Ayer estábamos compartiendo con algunos misioneros allá en el campamento. Los misioneros, ¿cómo viven? Por la fe, ¿no? Por la fe. Si nosotros damos también al Señor para la obra de Dios, ¿eso no glorifica a Dios? Por supuesto que sí. Se fijan que hay muchas peticiones de oración que nuestro Señor está dispuesto no solamente a oír, a conceder. Señor, ayúdeme a tener sabiduría. ¿Recuerdan que esa fue la petición de Salomón? El Señor le dijo, pide lo que quieras. Y ahí nosotros hubiéramos pedido quizás qué cosa, ¿no? ¿Cuál fue la petición de Salomón? Sabiduría. Señor, dame sabiduría para ser un buen rey para tu pueblo. Y el Señor, agradado con la petición y viendo que él no había pedido, ¿qué cosa? Riquezas, fama y destrucción de sus enemigos, le dio también otras cosas, entre ellas mucha prosperidad material. El Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, es decir, lo material, os será añadido. Por eso, vamos primero por lo espiritual, y el Señor va a añadir lo material. Que nunca lo material nos desvíe del Señor, que es lo más fácil, ¿no? Muchas veces lo material nos desvía del Señor. Y lo material pasa a ser nuestro objeto del amor y el Señor pasa a ser un accesorio, ¿no? Las personas pasan a ser cosas. El Señor quiere que nosotros amemos al Señor y a las personas, y las cosas son para usarlas, ¿no? Pero a veces se nos dan vuelta los principios, ¿no? Y amamos las cosas y utilizamos a las personas como escalones simplemente para lograr lo que queremos, y el Señor pasa a ser un accesorio nomás que lo buscamos cuando lo necesitamos. Una vida de oración es una evidencia de un verdadero hijo de Dios. Y pedimos según su voluntad y como el Señor pediría. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano, 1 Juan 5, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida.
Muy bien, este es un versículo de los más difíciles del Nuevo Testamento para interpretar. Por lo tanto, vamos por partes para tratar de comprenderlo de acuerdo al contexto y del contexto general de toda la Biblia. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Muy bien. Se menciona entonces aquí que hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Partamos por ahí, ¿sí? Hay pecado de muerte. En la Escritura tenemos por lo menos dos pecados que pueden significar la muerte, y la muerte en dos sentidos, ¿cierto? En primer lugar, el pecado de muerte, que es para muerte eterna, es el pecado de la incredulidad. Si una persona en este mundo pasa toda su vida rechazando a Dios, no cree en Cristo y muere, ¿qué le pasa a esa persona? Va a pasar la eternidad, ¿cierto?, separado de Dios en un lugar horrible llamado el infierno, el lago de fuego, para ser más exactos. ¿Cuál fue básicamente el pecado de esa persona? La incredulidad. Nunca quiso creer en el Señor Jesús. Muy bien, ahí tenemos entonces un primer pecado de muerte, que es del incrédulo, del inconverso, y que le va a llevar finalmente a una eternidad separado de Dios. ¿Puede haber pecado de muerte para un hijo de Dios, para un creyente? En el sentido de pérdida de salvación, no, absolutamente no. Ya hemos visto que nuestra salvación es segura. Pero ¿puede el creyente morir físicamente por su pecado? La respuesta es que sí. Vamos por favor a 1 Corintios, capítulo 11, para mostrar solamente un ejemplo. Conocemos bien el contexto de este pasaje, es la enseñanza de la Cena del Señor. ¿Y qué ocurría en la iglesia de los Corintios? Algunos hermanos participaban de la Cena del Señor no en plena comunión con el Señor, ¿cierto? Lo hacían en pecado, no habían confesado su pecado. Habían hermanos cometiendo pecados graves y que los estaban ocultando. No lo confesaban. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí habían hermanos participando de este momento en pecado. ¿Y qué les pasaba? Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, versículo 27, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos. Primer juicio, paréntesis, por participar de mala manera de la cena del Señor. El Señor puede juzgarnos con enfermedad, pero ojo, no toda enfermedad es por juicio de pecado. Recuerden eso, ¿no? Nosotros podemos tener una enfermedad por otras razones. Recordamos el caso de Job. Él estaba enfermo, pero era la voluntad de Dios que estuviera enfermo. Por lo tanto, hermanos amados, no toda situación mala en nuestras vidas es por juicio de pecado. Ya tengamos muy claro eso. ¿Qué más? Muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué significa duermen? Algunos incluso murieron. Por lo tanto, en la Escritura, ¿tenemos muerte de creyentes por pecado? La respuesta es sí. ¿Podemos morir incluso? ¿Y este juicio puede venir de parte de Dios? ¿Podemos perder la vida? La verdad es que sí, lo dice la palabra de Dios. ¿Significa eso pérdida de salvación? No. Simplemente
es un castigo de Dios que el Señor nos lleva de este mundo para llevarnos ya a su presencia. Podríamos quizás decirlo antes de tiempo, ¿no? Podríamos haber quedado en el mundo para seguir sirviéndole, pero para seguir dando fruto, pero el Señor dice, no más, y nos corta de esta vida y nos lleva por el pecado en nuestra vida. Han habido más casos en la Escritura. Pensamos en Sansón, que era un hijo de Dios, es mencionado en Hebreos capítulo 11 como uno de los héroes de la fe. Pero Sansón, ¿qué hizo? Cometió yugo desigual, ¿cierto? Se unió a una mujer que no era hija de Dios, que no era del pueblo de Dios. ¿Y cómo terminó Sansón? Terminó muy, muy mal. Terminó sin ojos, recuerdan que le sacaron los ojos, encadenado en un templo pagano. Y él, en el último momento, se arrepiente, le pide al Señor que le perdone y que por una vez más le devuelva sus fuerzas, ¿cierto? Y él, con sus fuerzas, derribó los pilares de ese templo pagano y terminó muerto debajo de las ruinas de un templo pagano. ¿Fue salvo Sansón? Sin duda que sí, pero murió empujado, guiado por sus pecados. Ananías y Zafira es otro caso. Ambos murieron, ¿por qué cosa? Por mentir al Espíritu Santo, en Hechos capítulo 5. Y hay más casos, ¿no? Por lo tanto, ¿pecado de muerte para el inconverso? Sí. Muere sin Cristo, va a la muerte eterna, a la muerte segunda, separado eternamente de Dios. ¿El creyente que peca puede ser castigado incluso con la muerte? Sí. Pero eso no significa pérdida de salvación, simplemente significa que murió y va a dejar un gran dolor a su familia, va a dejar muchos frutos y obras que podría haber hecho para Dios, pero el Señor ha decidido llevárselo para que no siga dando mal testimonio en el mundo y simplemente para cortar su vida en este mundo. El siguiente versículo ahí mismo en el versículo 16, dice, por lo tanto, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Es decir, si nosotros estamos pecando, ¿qué tenemos que hacer? Confesarlo, dejarlo. ¿Y el Señor qué va a hacer? Nos permitirá la vida todavía, ¿cierto? Seguiremos en este mundo sirviendo y estando aquí. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Es decir, si yo cometo un pecado que es de muerte, que amerita este nivel de disciplina más alto, que es la muerte física, el Señor lo va a hacer simplemente aunque oremos, ¿no? No podemos dar un listado, ¿no?, de cuáles son pecados de muerte, porque realmente en la Escritura solo vemos que el tomar la cena del Señor de mala manera ha producido la muerte y la enfermedad a algunos, ¿no? Pero eso nos lleva simplemente no a tratar de tener una lista para poder decir, estoy bien, estoy mal, ¿no? Sino simplemente vivir con temor de Dios. Si somos hijos de Dios, temamos al Señor. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuál es el temor de Dios? ¿Qué significa si yo soy temeroso? Proverbios 8:13, ¿cierto? El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cuál es el verdadero temor a Dios? Odiar el pecado, aborrecer el pecado, decirle no al pecado. Y si cometemos pecado, ir de inmediato a la confesión al Señor. Porque el Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Así que los verdaderos hijos de Dios aman y temen a su Señor. Le aman en obediencia, le temen odiando, aborreciendo el pecado. La última parte del verso 16 dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Por qué razón Juan dice eso? Porque no hay solución. Si yo estoy practicando un pecado de muerte, no tienes que pedir al Señor que te lo perdone. Lo que tienes que hacer es abandonarlo de inmediato. Abandonarlo de inmediato.
Nuestro Padre es un Dios amoroso, sin duda, lleno de misericordia y de gracia, pero también es un Padre estricto. Cuando el Señor ve que uno de sus hijos se está portando mal, ¿qué dice el libro de Hebreos? Nos disciplina, Él directamente, no la iglesia, Él directamente en muchas ocasiones. Porque si no lo hiciera, si nosotros vivimos en pecado y por años pasamos una vida espiritual que es inconstante, constantemente jugando con el pecado, viviendo espiritualmente mal, nosotros debemos pensar que quizás no somos hijos de Dios, ¿no? Porque el Padre, ¿qué hace con sus hijos? De acuerdo a Hebreos 10, dice que los disciplina. De otra manera, sois bastardos y no hijos. El Padre va a venir y te va a disciplinar. Por lo tanto, el castigo, la disciplina del Señor es un buen indicio, ¿no? Porque indica que somos sus hijos. Pero si llevamos una vida constantemente en pecado, una vida espiritual descuidada, y han pasado los años y los años y los años, no nos dolemos con el pecado, no leemos nuestra Biblia, es un libro polvoriento nomás ahí en nuestra habitación, quizás debiéramos dudar un poquito y examinar nuestra vida. Como Pablo dice en 2 Corintios 12 y versículo 5, 2 Corintios 12, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Examinemos. ¿Hay hambre de Dios? ¿Hay sed de Dios? ¿Hay gratitud de Dios? ¿Hay una vida de obediencia? Yo prefiero examinar mi vida y pensar realmente si soy o no un hijo de Dios, que pasarlo por alto nomás y decir, no, esto no es importante, y un día morir y despertar en el infierno. Versículo 17. Toda injusticia es pecado, primera de Juan 5. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Todo pecado que cometa un verdadero hijo de Dios, debemos esperar que no sea pecado de muerte, ¿no? Se supone que si tenemos una vida espiritual sólida, siempre vamos a estar confesando nuestra maldad, escapando del pecado, aborreciendo el pecado. Y si alguna vez caemos, de inmediato ir a la confesión del Señor. No apartarnos jamás del Señor. Lo hemos dicho ya, ¿no? Nuestro Padre es amoroso, es lleno de gracia y misericordia, pero también la Escritura dice que Él es fuego consumidor. También debemos tener temor de Él. Y el temor a Dios se expresa odiando el pecado, aborreciendo el pecado. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Hemos nacido de Dios? Espero que en nuestro corazón digamos un rotundo amén. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Porque no practicamos el pecado. Fíjese, pecado en presente, verbo en presente. La práctica del pecado. Un verdadero hijo de Dios no practica el pecado. Comete actos pecaminosos, pero de inmediato va a la confesión. Una de las cosas, por ejemplo, cuando hablábamos con los jóvenes, algunos jóvenes decían, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, pero tengo un novio no cristiano o no cristiana, y estoy orando para que el Señor lo salve y lo convierta. Pregunta, ¿el Señor escucha esa oración? La respuesta es no. Ese joven o esa señorita está viviendo en pecado. Y como hemos leído en el libro de Isaías, por causa de las iniquidades, el Señor no escucha la oración de su pueblo. Si yo estoy en pecado y le estoy diciendo al Señor, perdóneme por este pecado, yo digo amén y sigo en pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar el pecado. Y ahí le tenemos que explicarnos a los jóvenes que
el matrimonio ni el noviazgo es un campo misionero, ¿no? No es un campo de evangelización. El Señor dio esa bendición que es la familia y el matrimonio y el tiempo del noviazgo con otros motivos, no para andar salvando gente. No debe haber yugo desigual, así le explicamos, ¿no? Y no porque nosotros queramos, sino porque la Biblia lo dice, y para proteger sus vidas de algo peor. Si yo estoy en pecado, el Señor no escucha la oración. Yo tengo que dejar el pecado, y eso significa realmente arrepentirme, cambio de mente, darle la espalda al pecado, 180 grados. Si yo voy caminando rumbo al precipicio, ¿qué debo hacer? Dar media vuelta y caminar en la dirección opuesta. Eso es arrepentimiento. Dejar, abandonar el pecado, no practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el verso 18 dice ahí, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si yo he nacido de Dios, ¿de quién depende mi salvación? ¿De mí o de Dios? De Dios. Él nos guarda, dice ahí. ¿Por qué yo sigo creyendo? ¿Por qué mi fe continúa? Porque Él me preserva. La salvación no depende de mí ahora. Es totalmente de Él. Él nos preserva. Por eso que el maligno no nos puede tocar. Los que son incrédulos, ¿en las manos de quién están? Del maligno. El Señor Jesús lo explicó en Juan 8:44. Son hijos del maligno. Y aquí también lo leímos, ¿no? Yo sé que es un poco fuerte, pero espiritualmente es verdad. En 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Pero los hijos verdaderos de Dios son guardados por Dios el Padre y el maligno no nos puede tocar. Dice la epístola a los Efesios que el maligno lo único que puede hacer es lanzar dardos a distancia, nada más. De hecho, Santiago también lo explica. Mucho de nuestro pecado se debe a nuestra propia lucha interna. Dice que la concupiscencia trabaja en nuestra mente y da a luz el pecado. Satanás no tiene que hacer mucho. Nosotros muchas veces pecamos por nuestra propia carne y tentación interna. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Somos de Dios, le pertenecemos a Él. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Vivamos entonces dignamente. Vidas dignas de hijos de Dios. Amando a Dios, aborreciendo el pecado, viviendo una vida de servicio al Señor, fieles al Señor, hablando a otros del Señor, invitando a otros para que vengan también acá y escuchen la palabra de Dios, y usted misma también, y usted mismo contando a otros del Evangelio del Señor Jesucristo. Una vida simple, sencilla de hijo de Dios en el mundo, alumbrando como antorchas en este mundo pecaminoso. ¿Pero qué pasa con el mundo? Están todos bajo el maligno, en las manos del maligno. Por eso que usted prende la radio, prende la televisión, ve el internet, se nota de inmediato que el maligno tiene al mundo en sus manos. Incluso hasta lugares donde uno esperaría ver material cristiano, uno ve y está mezclado con cosas del mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Él controla casi todo. Los medios, la educación, la televisión, los contenidos de las radios, los contenidos del internet, las letras de la música que se escuchan. Es increíble. El mundo está manejado, controlado por el maligno. Aquí lo dice. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué hermoso, ¿no? A pesar de que estamos en un mundo pecaminoso, en un mundo muerto de pecado, nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas.
Y estamos seguros que si morimos hoy, vamos con Él a su presencia. Somos hijos de Dios y nuestra salvación es totalmente segura. Nadie nos puede quitar esa salvación. Y si pecamos, vamos de inmediato a la confesión y a la restauración de nuestra comunión con el Señor. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ninguna. Vivimos en una absoluta vida de gracia, pero esa gracia nos impulsa a vivir para Dios. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Recuerdan en el libro de Josué, que lo estudiamos hace un tiempo? En una de las ocasiones, cuando ganaron una guerra y tomaron algunos botines, Dios les prohibía: no tomen cosas paganas, ídolos paganos, hechos de oro, mantos, todo tipo de cosas que pudieran ser paganas. Uno del pueblo de Israel, ¿recuerdan?, que tomó algo pagano y lo escondió. ¿Y qué pasó? Murió. Todo el pueblo lo apedreó. Y a su familia también, porque la familia también conspiró en guardar esta riqueza, pero que era un ídolo pagano. Quizás por eso Juan termina diciendo: guárdense del mundo, guárdense del pecado, guárdense de los ídolos. Nuestro Dios es un Dios amoroso, misericordioso, pero también es un Padre estricto. Jamás perderemos la salvación, pero Él sí nos puede disciplinar. Lamentablemente, tenemos que tocar temas así, ¿no? Porque cuando vamos a través de la palabra de Dios, versículo a versículo, todos los temas de la Escritura van a surgir, todos. Por eso tratamos de no tomar pasajes favoritos nomás de la Biblia cada domingo, ¿no? Sino que tomar el argumento completo de un autor, y por eso es que tocamos desde los temas más lindos, agradables, que nos elevan, pero también llegamos a temas como esto que quizás nos colocan una luz amarilla, nos colocan una luz roja, ¿cierto? Nos colocan advertencias y nos dicen: sí, vamos rumbo al cielo. Nuestra meta es ver a nuestro Señor Jesús cara a cara un día en el cielo, pero también, mientras estamos aquí en el mundo, como dice Pablo en Efesios 5:1, seamos mejor, mientras estamos aquí en la carne, imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Seamos hijos de luz. Estamos aquí no para disfrutar nuestra vida, estamos de paso nomás, nuestra ciudadanía está en el cielo. Vivamos el tiempo que nos queda aquí en este mundo para la gloria de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Invertir nuestra vida para lo eterno. Vivir en santidad, decirle no al pecado, vivir para Dios. Porque ¿saben qué? Cuando lleguemos al cielo, lo único que vamos a poder llevar son almas y frutos para Dios, nada más. Por eso, queridos hermanos, ¿para qué invertir en lo que la polilla, ¿se acuerdan las palabras del Señor? La polilla y otros bichitos más van a destruir. Si el Señor viene hoy día, nuestra casa, nuestro auto, nuestras prendas, todos nuestros tesoros acá van a quedar en manos del diablo. Invirtamos en lo eterno porque nuestra salvación es segura. Oremos.